18 de marzo del año 1861, el general Santana por fin, en una ceremonia oficial, publica al pueblo dominicano que España ya ha aprobado el protectorado. No se llama maldición, sino una protección que por fin después se trasluce eso, se cambia en lugar de protectorado en una ocupación militar. Entonces, el 18 de marzo de 1861 se inicia, se llama la anexión a España. Y con esto quedo, o doy inicio o introducción a las conversaciones que tenemos el día de hoy. El comandante Ramiro Primero Sócrates ha abordado un tema muy fundamental para la vida de los dominicanos. Un proceso que durante aproximadamente 2 años trajo o devolvió el semblante de la República Dominicana los anhelos bolivarianos. El comandante ha hecho un resumen del por qué se luchó en la restauración. Eso anhelo y apetencia de Pedro Santana, pero hay que decir que Pedro Santana es el representante de la clase conservadora. Esa clase conservadora que en esa medianía existía, no había tomado en cuenta que una generación ya había nacido y crecido bajo los colores de la bandera de la República Dominicana. Esa bandera comenzó a ondear el 27 de febrero del año 1844. Ese Estado que comenzó a arropar no solamente el sentimiento de los dominicanos, sino la vida nacional. Y eso tuvo un impacto que no se devuelve, un impacto que traicioneramente los dominicanos sintieron cuando en el año de 1861 el inconsulto caudillo entregó el Estado Dominicano a España, convirtiéndolo nuevamente en una colonia de ese imperio. El libro del comandante Ramiro Matos, que recientemente publicó, el que hace referencia a Sócrates, refiere todos estos aspectos desde la independencia nacional, cuando se comienzan a batir estas ideas, cuando surge en Moca el descontento que representa el coronel José Contreras, que estaba ciego. También la acción de Sánchez en San Juan, bajo la protesta de esta entrega tan insípida del general Santana, que borra el Estado Dominicano y que da lugar a esta guerra patria, que es una guerra nacionalista, es una guerra militar y es una guerra política, una guerra que enfrasca dos grandes contendientes, uno que es un imperio y otro que es el mulato de una isla pequeña dividida en dos naciones, en dos países, en dos repúblicas, y que no hay forma de justificar que los morenitos come coco de una isla olvidada en el Caribe le ganaran de manera humillante una contienda bélica a un imperio tan grande como era el Imperio Español. Todo esto que estoy diciendo, bajo todos los matices y procesos, es lo que contiene la obra maravillosa que construyó bajo esa prístina investigación de los hechos, en donde todos los autores establecen cómo ocurrieron y que el comandante Ramiro Matos, de manera muy profesional, de manera bien maestra, lo va llevando
Y él coloca no su voz, él coloca el decir de esos historiadores por parte de cada uno, lo pone inclusive a ellos a contrariarse en lo que dicen. Este dice esta cosa y este dice esto, que es contrario a lo que dijo, pero él también agrega sus propias inferencias. Por lo tanto, habiendo también los debates de esta obra maravillosa con Comandante Ramiro, yo les recomiendo a cada uno de ustedes que no salga de aquí sin llevarse esa obra. Es una obra que va a ser escudera en su casa y que va a contribuir al desarrollo cultural de cada uno de los que pertenezca a su familia. Así que, señores, yo sigo los debates, le dejo la palabra al comandante Peri Pérez, que bien me la cedió, comandante. Muchas gracias. No, y quería aclarar algo, comandante, y no quiero contrariar a Sócrates. El comandante Ramiro, el comandante Leonidas Valle, el comandante Peri Pérez pertenecen al ejército de República Dominicana, porque da la gracia de que ellos son pensionados. Pero ellos son pensionados ¿de qué institución? De una institución que se llama Ejército de República Dominicana. Pero pensionados, ellos son los que pasivos. Pero si los llama la patria, ellos volverían a empuñar el arma, que yo no lo dudo, que el comandante Ramiro lo empuñaría de nuevo, así como el comandante Peri Pérez y el comandante Leonidas Valle. Así que vamos a dar un abrazo, un aplauso. No, esto no da funcionando. Debe para allá. Muy buenas tardes, noches, reiterando el saludo del coronel Corredor, continuando la hilación de lo que se ha estado exponiendo. Vamos a decir que la historia con metodología, un método científico, estudia los hechos pasados, pero no estudia los hechos pasados como hechos muertos, sino que los estudia en la dinámica en que ellos se produjeron, en el fenómeno cambiante que la historia en sí encarna, para poderlos llevar al presente, para que esos hechos, esos acontecimientos ocurridos en la historia, a través del investigador, que es el historiador, se convierta mediante un constructo que es el discurso científico, se convierta en lo que se llama entonces el hecho histórico. Me explico. Una cosa es el hecho en sí, el suceso, el acontecimiento, lo que ocurrió, lo que pasó. Ese es el hecho. Eso lo tiene la historia, y lo tiene con una verdad total, pero el hecho en la historia. Ahora bien, cuando uno como investigador, cuando uno como historiador, con el método, la metodología científica, investiga ese hecho histórico a través de concatenar ese con otro hecho relacionado dentro de ese ámbito que se llama el proceso, entonces se forma un discurso que lo fabricamos nosotros, los historiadores. En base a ese discurso científico se conoce una verdad, que en este caso la verdad en la historia no es absoluta. Oigan, como dije ahorita, el hecho histórico tiene una verdad, y sí, la verdad está absoluta dentro del hecho, pero no la logra descifrar del todo el historiador, por tanto queda como una verdad relativa. Pero la visión de nosotros es aproximarnos lo más posible a esa verdad absoluta. Dijimos ahorita que la historia es dinámica. El tiempo se hace un tiempo vivo en la historia. Y por eso el ciclismo de la historia, que en la escuela
del marxismo, con el materialismo dialéctico, se hacía posible. Ya le están ellos relegando el ciclismo de la historia para decir que los hechos históricos se repiten. No, la historia jamás se repite, jamás, porque desde el mismo momento en que nosotros nos paremos de aquí y nos vayamos a la casa, aunque volvamos mañana a sentarnos otra vez en la misma posición, el tiempo es el mismo, es otra fecha. Ya, aunque digamos lo mismo otra vez, ya con el tiempo ha cambiado la temporalidad de la historia, que es un factor estudiado, la temporalidad, como también el propio tiempo en sí. La temporalidad y el espacio, quiero decir. El espacio que es el ambiente, el lugar, el contexto donde se produjo, y la temporalidad que la da el tiempo, propiamente dicho. Por tanto, nos vamos entonces a la escuela más aceptable ahora, que es la escuela de los análisis, que es la que nos mete a nosotros en un abanico más amplio para la investigación de la historia, que es que nos auxiliamos de otras ciencias. La sociología, la antropología, hasta la medicina forense también entra, el derecho, la geografía entra, la genealogía, la estadística, la economía, entre otras, son varias ya. Exacto, son varias ya, la arqueología, son varias ya. Esto nos da a nosotros un concepto de historia total, y nos lleva a nosotros también a hacer varias subdivisiones para el estudio de la historia, como es la microhistoria, que es la historia de los pueblos, porque los pueblos tienen historia relacionada con la guerra restauradora, inclusive sucesos que acontecieron en pueblos, en pueblitos, en aldeas, con repercusión universal. Caemos a la historia local, la regional, la nacional y la universal. Entonces, en el hecho de la restauración, la guerra restauradora, se toman en cuenta todos estos parámetros, partiendo de la microhistoria, de la localidad, de lo regional, de lo nacional, lo universal. Se toman en cuenta porque entran dentro del contexto de la investigación histórica. ¿Cuáles son las fuentes que nosotros empleamos los historiadores? Son varias. Desde fuente primaria, un documento que encontremos otro escrito, vamos a suponer, por Pedro Santa Anna, escrito por José María Cabral, escrito por Luperón, una fuente primaria. Desde fuentes secundarias, un libro de un autor que tenga la historiografía reconocido. En la historia hay que leer todo y estudiar todo, investigar todo. Ya tenemos las fuentes también más modernas, porque ya se consulta la web, el internet, que es fuente también, los protocolos notariales, los periódicos, las revistas, son fuentes primarias y secundarias dependiendo de lo que contenga para un estudiante. Pues bien, ¿a qué viene todo esto? A que para buscar la verdad histórica se debe hacer revistiendo nosotros de una claridad plena y franca, que es reconocer que tenemos responsabilidad como historiador, como investigador. Tenemos una responsabilidad ética, una responsabilidad moral, respetando las fuentes, citando a los autores, cotejando las fuentes, como bien señaló ahorita el coronel Justo, cotejar las fuentes, criticar las fuentes, criticarlas. Este documento que yo tengo aquí, que dice que es de la restauración, sin embargo, aquí dice que es de 1844, entonces no es de la restauración.
para investigarlo, como documento para la restauración no encaja. Entonces yo lo descarto en ese momento. O sea, identificar las fuentes. Identificar las fuentes con crítica, con juicio, con razonamiento, aplicando lo que en historia se llama la heurística, que es la observación del documento, de la fuente en sentido general. La heurística. Y cuando yo tengo ese documento, yo tengo que interpretarlo mediante el análisis. Lo interpreto y ahí le aplico entonces lo que se llama la hermenéutica. La hermenéutica. Y así estamos haciendo ciencia. Porque estamos fabricando un discurso con ese análisis que estamos haciendo, analizando ese proceso. Para que la verdad sea más próxima a lo absoluto, la verdad histórica. Entonces, ¿por qué decimos todo eso? Todo esto lo decimos porque estamos frente a un maestro, que considero mi maestro, el mayor general Ramiro Matos González, quien nos ha honrado en múltiples ocasiones al interactuar en investigaciones, y he aprendido mucho con él, y se lo he manifestado continuamente. Comandante, usted es maestro, mi maestro. Un investigador honesto, un investigador ético, un investigador revestido de todo el concepto claro de lo que es responsabilidad como historiador. Un investigador, un historiador que tiene plenamente conciencia de lo que es el acto moral en la investigación histórica. Con él hemos aprendido la crítica permanente que hay que hacerle a las fuentes. Es de una manera que raya, comandante, raya en una perseverancia extrema el seguir criticando a la fuente. Digo, usted me ha enseñado mucho, comandante. Porque con ese aprendizaje, cuando entramos a la academia a estudiar historia, ya uno fue, como se dice en nuestro argot, artillado con todos los conocimientos que uno había brevado con un maestro como el comandante Ramiro Matos, nuestro superior. Producto, entre tantos, valiosos para la historiografía nacional, porque hemos defendido, y es bien que ustedes estén aquí, porque en ciertos planos académicos, inclusive Academia Dominicana de la Historia, se discute mucho, y lo vas a ver, mi comandante, que el 28 lo vamos a tener allá en la Academia Dominicana de la Historia. Estaremos en la vanguardia, comandante, ahí. En ese acto, con mucho orgullo, miembro correspondiente nacional, comandante Ramiro Matos, lo que ya esperábamos hacía tiempo. Y allá en los predios, porque retomando lo de la Escuela de los Anales, donde entra el estudio de los acontecimientos, de los hechos en la historia que hemos hablado, en el aspecto económico, en el aspecto político, en el aspecto social, en el aspecto cultural, en el aspecto religioso, en el aspecto étnico. ¿Por qué? Porque la historia siembra la identidad. La historia genera el nacionalismo, el patriotismo, y por ende todos estos elementos entran en la constitución del ethos nacional.
ahorita dijimos que el ciclismo de la historia lo tiene la escuela que ya está variando, esto está flexibilizando del materialismo histórico, la dialéctica, Marx, Engels. Pero un hecho puede parecerse al que aconteció, no es igual, aclaro el concepto, puede parecerse, precisamente para que el hecho no se produzca, aunque sea parecido al que aconteció. Esa es la función de nosotros los historiadores. Esa es la función de nosotros los historiadores, de decirle a los estamentos que soliciten la asesoría, y así se hace, porque hay historiadores oficiales, son consultores. Esto pasó así cuando Báez y aconteció por esta causa, esto de la anexión pasó así por esto, porque hubo un pliego de condiciones que Santana le puso a España para anexar. Bueno, mira, déjame aquí a mi gente, a mis militares, déjamelo. Los empleados públicos, déjame también cierta cantidad de empleados públicos. Exacto, elimíname la esclavitud. No me afecte la economía, en el sentido con políticas económicas que me afecten. Perdemos del bagaje después, lo que produjo, y después la persecución religiosa de los masones que se produjo aquí también cuando vino España, que no permitían que se casaran, que se amancebaran en las parejas, sino que tenían que casarse por la Iglesia Católica, donde había una cultura de estar amancebado. Y no le atendieron con relación a dejarle, los militares lo pasaron a la reserva, le quitaron poder a Santana y a su gente, porque Santana era el representante, como bien dijo Justo, de ese entorno dominante que había en el momento, de ese grupo, de la élite dominante del momento. Era él una élite atea todavía que quería todavía subsistir, pero ya iba en decadencia. Y no le cumplieron. Entonces, allá en Cuba, en Puerto Rico, había esclavitud todavía, y los esclavos eran negros africanos, y no lo dejaban a ellos libre convivir allá, sino que lo tenían bien subyugados, y eso lo quisieron ellos aplicar aquí con los dominicanos, porque somos mulatos en su mayoría, y ellos creían que también tendrían que ser tratados así como tenían los esclavos de Cuba y Puerto Rico, porque ellos no venían de España, el grueso de las tropas de España no vinieron de allá, vinieron de Cuba y de Puerto Rico. Entonces todo eso dio al traste para que se produjera, entre otros conceptos, la guerra restauradora. Entonces, ¿qué pasó? El comandante Ramiro Matos Pulido habla de que está haciendo una crónica, una sinopsis. Esto es humildad de mi comandante. Esto es humildad. El comandante está poniendo aquí en este libro a la geografía moverse. Y la geografía en movimiento también es historia. Lo dijimos ahorita en la Escuela de los Anales, porque es dinámica. Él está poniendo a la geografía moverse, comandante, usted, con su cartografía militar excelente, que consigna aquí como primicia. Mira que me emociono, comandante. Como primicia. Esto es un aporte valiosísimo para la historiografía nacional. Esto de consulta obligada en las academias, entiéndase, universidades, claustros, de conciliados, de historiadores, institutos de estudios superiores, en las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, consulta obligada. Y en otros estamentos nacionales, consulta obligada. Me da un Valentín. Mire, Rolando, lo que usted acaba de decir
para que el comandante exprese la cartografía que utiliza mi comandante. Él lo lleva al lugar preciso y lo va moviendo hacia donde se van desplazando las tropas y donde van subiendo los acontecimientos, y lo va llevando en ese hilo como si fuese una novela. Eso es algo que tiene esa obra, que es importante. Ustedes dirán, nosotros hemos venido aquí a hacer una payola del comandante Ramírez. Señores, no es así. Nosotros hemos venido aquí, como el comandante ha dicho, a decir la verdad. La verdad sobre una obra que tiene, abarca muchas posiciones en el campo de la historia, de aquello que vivimos en el campo de la investigación, como el comandante ha dicho. Y aunque hay muchos modelos, te hablo del modelo de Marx, la teoría marxista, también está el campo de los constructivistas, el campo que se maneja en el occidente. Pero esa obra lleva al lector a los escenarios, cosa que no pasa con los demás historiadores. Y otra cosa que nos regala el comandante Ramiro ahí. Y es que él pone todos los historiadores ahí. Él lo cita todo. Para resumir lo que acaba de decir el comandante López, resulta que ustedes conocen, porque son católicos, la Biblia, los apóstoles, los cuatro evangelistas son cuatro personajes que acompañan a Jesucristo. Y en la Biblia, esos evangelistas nos van diciendo lo que sucedió un día determinado en la vida de Jesús. Pero que resulta que no son exactamente precisos diciendo las mismas palabras, porque cada uno habla lo que vio ese día, lo que vio que hizo Jesucristo ese día. Eso lo dice él. Pero también ese día lo dice él, lo que él comprendió que dijo Jesús ese día. Pero también resulta que aquel que estaba ahí también lo dice, pero no con la misma palabra. Por eso el libro, nosotros comenzamos a divagar, ¿cómo le vamos a poner el nombre de este libro? Porque el libro, ya le hablé de los cuatro evangelistas, el libro está compuesto por muchos historiadores que estuvieron presentes, que estaban vivos en esa época de la restauración. Entonces el libro recoge lo que dice José Gabriel García, que estaba vivo en esa época, lo que dice López Morillo, que estaba vivo y fue oficial español, lo que dice González Tabla, lo que dice Archambault. Son muchos los autores que fueron consultados para ver qué dice cada uno, porque resulta que cuando nosotros queremos oír algo sobre la restauración, porque Archambault lo dice, está bien, pero Archambault lo dice, lo que sucedió ese día, pero también te damos lo que dijo González Tabla ese mismo día, pero también busquemos lo que dice López Morillo ese mismo día. Para eso evangelistas en los sinópticos, los que hablan una misma cosa, es una cosa de un día, pero la dicen en diferentes formas. Entonces, el libro es un libro que queremos que vean lo que dicen todos aquellos historiadores, que son 11 o 12 historiadores que fueron consultados, lo que dice cada uno en un día determinado, el otro día determinado, lo que dice el lunes, lo que dice que pasó el martes, ¿qué pasó el martes? Que dice este, lo 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 dice aquel, ese mismo día. Es decir, que son las versiones plasmadas por testigos presenciales
testigos que no eran presenciales, pero que sus familiares le decían, mira, ayer pasó una cosa, y se van saturando. Ese es el contenido de lo que dicen aquellos historiadores. Con relación a lo que dice el coronel del Orbe, que los mapas, ese libro tiene, observen bien, los libros de la restauración que ustedes conocen, quizás tienen un mapa o dos, y no muy claro, pero aquí hay 274 o 275 mapas, que no son los mapas que yo digo, sino que yo voy leyendo lo que dice uno y lo que dice el otro. Entonces llego a la conclusión de qué está hablando, en qué momento está hablando, en qué sitio ocurre ese hecho. Es decir, que eso es lo que recoge este libro, este volumen, para que concluyan, cuando ustedes vean el libro y lean lo que dicen cada uno de ellos, concluyen pensando en aquel personaje reconocido en la historia de la televisión dominicana que decía, siempre jurado. Es decir, que nosotros cuando leemos lo que dicen 10 personas en un día determinado, cuando leemos, lleguemos a una conclusión, ¿cuál de ellos están diciendo la mentira? Todos están diciendo mentira, todos están diciendo el hecho, todos, cada uno lo dice, con sus palabras. Y de eso trata el libro. En ese libro vamos a encontrarlo con un nombre que casi todos ustedes han oído: el sillón de la viuda, el arroyo Bermejo, el paso del muerto. ¿Dónde está el sillón de la viuda? ¿Dónde está el arroyo Bermejo? ¿Dónde está el paso del muerto? El paso del muerto es un lugar donde el general Luperón, en su avance, tiene un enfrentamiento con aquel personaje que nosotros llamamos con el nombre de Cid Negro. ¿Cómo se llama? Juan Suero. Juan Suero. La gándara, Juan Suero, uno de los oficiales más brillantes de la independencia. Pero Juan Suero se encuentra de la parte española contra Luperón en ese enfrentamiento en el lugar que se llama el Paso del Muerto. Y ahí se da ese combate, y en ese combate queda herido gravemente el Cid, Juan Suero, que el general Lagándara, oficial español, comandante de las unidades más grandes que hubo en la restauración al final de la guerra, Lagándara, al ver la magnitud y la forma de que combate ese moreno, Juan Suero, dice, este es un Cid, el Cid campeador, uno de los héroes de la independencia y de la guerra en España. Es decir, que esas son cosas que están en este libro, pero también nos vamos a encontrar un lugar donde hay un enfrentamiento de dos oficiales de la independencia, unidos en independencia, separados de la restauración. ¿Quién es ese oficial? Juan Suero. No, el coronel, el general Cabrera, José Cabrera, y bueno, no recuerdo el nombre en el libro. Esos dos oficiales, uno en la parte española y otro en la parte dominicana, se enfrentan en un combate singular, en un combate singular, un desafío de oficial a oficial. Después de un combate ocurrido en una emboscada, un oficial, uno de ellos, va retirándose. El otro, al ver que se retira, dice, párate, cobarde.
diciendo el cobarde, aquel titán, aquel se devuelve, se enfrentan, y ahí tenemos en ese libro esa narración de ese acontecimiento, pero no ese, son cantidades de acontecimientos que vemos. Ahí vemos entonces en Santiago, en Puerto Plata, las tropas españolas en San Luis, las emboscadas, puestos de las postas de los dominicanos. ¿Dónde se encuentran? Ahí tenemos los mapas para que vean la ubicación, cómo se encuentran las tropas españolas, cómo se encuentran los dominicanos. Y el combate o el enfrentamiento o el duelo de artillería entre tropas cañones de Fuerte San Felipe de Puerto Plata contra el puerto, las baterías de Cafemba que están combatiendo. Es decir, que son hechos que están descritos, pero que están graficados por los campos también. Por Buenaventura Báez, Pedro Santana, González y Bobadilla eran de ese grupo. De manera tal que en el mismo 44 los trinitarios tuvieron que apoderarse del poder o dar un golpe de Estado. Esa palabra ustedes no la van a ver en los libros porque no dice así, crudo y directamente, que dieron un golpe de Estado. Pero de hecho los trinitarios tuvieron que coger el control del Estado en marzo del 44, en junio más o menos, ok. Muy bien. ¿Qué pasó ahí? Que un grupo de trinitarios, cabezados por Duarte y Mella, tuvieron que coger para Santiago, para el Cibao, para deshacer los entuertos que el grupo que quería hacer la anexión ya lo había comenzado. Había mandado una previa convención, encabezado por un comandante del orden, semejante al tocayo aquí, de Roche y otro grupo habían ido primero al Cibao a preparar el terreno para la anexión a Francia. Entonces, cuando los trinitarios dieron el golpe, tuvieron que mandar a Duarte, a Mella y varios trinitarios más para deshacer ese entuerto. ¿Qué pasó? Que cuando ellos estaban por allá, por el Cibao, sucedió un acontecimiento de la muerte del hermano de Pedro Santana, y le dieron permiso a Pedro Santana para venir a la capital. Él estaba en Baní, todavía la tropa no se había retirado de Baní, de la batalla del 19, fue comenzando la independencia. Entonces se le dio permiso para venir a los asuntos de su hermano Ramón, su hermano gemelo. Cuando él llegó a la capital, lo que hizo fue Pedro Santana, que dio un golpe de Estado. Entonces a los trinitarios cogió él el poder. Y en ese mismo 44, antes de finalizar el año, estaban todos los trinitarios deportados. Duarte fue a caer a Alemania por allá. Y todos se fueron por diferentes, fueron enviados a diferentes países. ¿Qué pasa? Los otros trinitarios pudieron volver en el 48, cuando un gobierno que era afín a los trinitarios le dio una amnistía y retornaron. Pero Duarte no pudo venir porque él vivía en Venezuela y se fue para la jungla, para el corazón de la selva negra, por allá metido por la Amazonía venezolana y brasileña prácticamente. Entonces en el 48 Duarte no vino, en el 1848. En la década del 50 prácticamente hubieron dos gobiernos, el de Buenaventura Báez y el de Pedro Santana, que cuando uno era presidente deportaba al otro. Y como nos explicó, que ustedes oyeron ahora la intervención del comandante Ramiro, nuestro instructor de toda la vida, en el 57, 1857, se armó la revolución entre los santiagueros y la gente que querían tumbar a Báez, que estaba aquí en la capital. A los santiagueros le decían los andulleros, o el gobierno de los andulleros. Ellos no tenían un capitán para dirigir su tropa. Y como me explicó el comandante Ramiro Mato, Pedro Santana estaba afuera y ellos lo mandaron a buscar para capitanear sus ejércitos. Pues ¿qué hizo Pedro Santana? Que vino, se puso al frente de los ejércitos del Cibao. Cuando ganó la guerra, en el 58, lo que hizo fue que dio un golpe de Estado y se puso él al frente del gobierno, otra vez. Ahí mismo comenzó a hacer los arreglos para un protectorado con los alfaos que estaban por allá, que eran unos traidores de primera magnitud, porque esa gente eran españoles, y fueron los que le dijeron a Charles Herald en Santiago cuando él vino en el 43 lo que estaba haciendo Duarte, cuando
los prisioneros de los trinitarios fue Felipe Alfau, el traidor. Cuando ustedes lo vean por ahí, en un libro de eso de historia, Felipe Alfau, sáquenle una rayita marginal, pónganle traidor, peor que Judas, porque Judas hizo la travesura aquella por un puñado de moneda y Felipe Alfau lo hizo de balde. Muy bien, vamos al 58 otra vez. En el 1858 se comenzaron a hacer los arreglos para el protectorado. Pero el protectorado se le fue de la mano y en el 1861, se hizo la adhesión a España. ¿Había razón o motivo? No había motivo para la adhesión, porque lo que grimía Pedro Santana, bien, lo que grimía Pedro Santana era el temor de que los haitianos nos invadieran de nuevo. Pero eso no existía. ¿Por qué? Porque, como dijo el comandante Ramiro en su intervención, en enero del 1856 se celebró la batalla de Sabana Larga, y en esa batalla fue derrotado estrepitosamente el ejército haitiano, que fue la batalla más grande que se ha celebrado aquí en este pedazo de América. Ustedes cogen una línea imaginaria del río Bravo hasta la frontera colombiana panameña y la proyectan para acá, para el Caribe, y no ha habido una batalla más grande que esa. En el APC, que todos ustedes saben que es el área principal de combate, ahí se le mataron 2.000 soldados haitianos en el 56, en enero del 56, y los que se fueron muriendo por los montes no se supo nadie quién era. Que cuando el arzobispo Porte pasó por ahí, dijo que eso no se podía permitir otra vez, que la humanidad se mataran así, de esa manera. Él pasó a los pocos días y vio ese desastre. Bien, entonces en enero del 56 los haitianos perdieron su capacidad de combate, por tanto no había razón para la anexión. Eso fue una travesura de Santana y su grupo, y Bobadilla y Buenaventura. Al hacerse la anexión, ya ustedes saben lo que vino ahí mismo. Las guerras que se presentaron, como dijo el comandante del Orbe, de José Contreras, allá en Moca, que fueron derrotados por Juan Suero, que se levantó con José Contreras en armas el mismo día, el mismo mes, en marzo. Se levantó en armas y conquistó a Moca, pero vino Juan Suero, que era un gran soldado, como dijo el comandante Ramiro, le decían el sí negro. Eso fue la Gándola, era un oficial español, que al ver cómo combatía ese moreno, dijo, pero este pelea igual que sí, tal y como lo explicó el comandante, nuestro instructor. Juan Suero, para que ustedes sepan, era San Cristóbal, era de allá de San Cristóbal, y lo crió el padre Ayala. Por eso, cuando la cosa esa de la intervención, él se inclinó para España porque tenía formación española. Él era un oficial de primera magnitud en la independencia. Pero ¿qué pasó? El gobierno de Boyera, allá en San Cristóbal, mató 3 o 4 haitianos. Entonces se tuvo que venir para Puerto Plata y se fue a vivir por allá oculto todos esos años. Muy bien. Entonces, esta situación de la restauración, no había necesidad de eso. Eso lo hizo Santana porque quiso, con su cofradía y el grupo que propugnaba y luchaba, hasta que por fin consiguieron la restauración y consiguieron la anexión, y nos trajo esa guerra restauradora que el comandante Ramiro Matos la explica ahí en su libro muy detalladamente, haciendo énfasis en las diferentes fuentes. Como ustedes saben, hay muchas. Pedro María Chambó y ese grupo que vivieron en ese tiempo y escribieron todos esos acontecimientos. Entonces, para concluir, es bueno que ustedes sepan que la restauración no hubo razón, no había motivo de protección. Los haitianos no iban ya para ninguna parte, y todos esos detalles que ocurrieron, todos esos acontecimientos, ustedes lo encuentran en el libro del comandante, o sea, su último libro, que trata sobre la restauración, que fue una situación innecesaria, fue provocada principalmente por Pedro Santana. Ustedes saben que Pedro Santana era del Seibo, o sea, él había nacido en la frontera, en un lugar que le llamaban Hincha, que no era una persona ilustrada. Los responsables eran Bobadilla, ese grupo, Buenaventura. Él era el presidente, y como presidente cargó con lo pesado, como decimos. Pero fueron ellos fueron los que lo indujeron. Yo tengo carta de esa situación, que se mandaban unos a otros, donde ellos motivaban a Pedro para que se inclinara por la anexión a España. Espero que
las explicaciones que hemos dado hayan sido comprendidas. Yo quiero señalar algunas cosas para concluir como colofón de esta conversación tan fructífera. Por la minuciosidad de este libro, por el rigor, por la ética con que el general Matos nos tiene acostumbrados en su trabajo. Sin banderías. El general va, como él mismo lo señala, construyendo, porque un libro es una estructura, una cronología donde intervienen los cronistas de guerra españoles. Y en este caso aquí está la crónica del general Luperón, que es un actor de primera línea después de la batalla de Santiago, después de la batalla del 6 de septiembre de Santiago. Y así hay otros datos importantes de historiadores nacionales, de historiadores españoles, que recogen indiscutiblemente los grandes acontecimientos. Grandes acontecimientos, lo que ocurrió con la expedición de Francisco de Rosario. Es indiscutible su repercusión en la conciencia nacional. Ese crimen bárbaro que se cometió en San Juan va a repercutir en la conciencia nacional, va a estremecer, porque indiscutiblemente Francisco de Rosario Sánchez, el héroe de la Puerta del Conde, no era un hombre cualquiera, tenía una categoría. Había sido presidente de la República a partir del 9 de junio, 2 veces. Vamos a tener el caso del coronel José Contreras, que Santana va a Moca el 14 de mayo. Y vamos a tener los mártires de Santiago con el poeta Eugenio Perdomo, aquel que dijo que cuando los dominicanos vamos a la gloria, vamos a pie. De modo que este es el libro por la amplitud, el libro fundamental, el libro señero de la restauración, sobre la restauración. Después de este libro, y en este libro se encuentra todo lo que requiere un investigador, todo lo que requiere un profesor, un maestro, todo lo que requiere un instructor para señalarnos el papel protagónico de los dominicanos y las dominicanas en esa guerra de liberación nacional. La guerra de la restauración fue una guerra de liberación nacional por todas las categorías, en el plano económico, en el plano social, en el plano cultural, en el plano religioso, en el plano militar. Como señalaba el general Pérez y Pérez, que debo felicitarlo por la cátedra que nos ha dado aquí. ¿Qué es la historia? La historia es, lo he dicho en otros escenarios, espacio, es territorio, tiempo, en que ocurrieron los hechos, estructura social y circunstancias. Y en esas circunstancias entra lo que se llama la geopolítica. Lo que está ocurriendo en la guerra de secesión en los Estados Unidos, porque tenemos ya la doctrina de Monroe. Lo que está ocurriendo en España y la estructura social dominicana. Y esa guerra de liberación nacional va a tener una amplia repercusión, porque los acontecimientos decretan la disolución del ejército. Y eso se va a proyectar durante toda la Segunda República. Durante toda la Segunda República, los caciquismos que van a surgir, los alborotos sociales que van a ocurrir a partir de eso y que desemboca naturalmente en la primera intervención norteamericana. Como un acontecimiento lleva a otro, porque la historia no da salto, la historia es la vida misma de los individuos y de los pueblos. Y aquí está reflejado en esta obra monumental, y permítame decirlo, sin sonrojarme,
por lo que puedan creer una lisonja, aquí está reflejado el pueblo dominicano. Porque lo que desaparece el 18 de marzo de 1861 es el Estado Nacional. Desaparece la República, pero no desaparece la nación. Como el pueblo, el pueblo dominicano, es el primer pueblo iberoamericano que se constituye en nación. O sea, nosotros tenemos amplias primacías, no solamente las que señalamos como la universidad, como la catedral y el tribunal, la Real Audiencia, el ayuntamiento, los primeros blasones. No, nosotros fuimos el primer pueblo mestizo entre españoles y aborígenes, y el primer pueblo mestizo entre españoles, aborígenes y africanos. Y nosotros, por la constante lucha contra las agresiones de piratas, filibusteros, ingleses, franceses, nos vamos a constituir en esos esfuerzos por consolidar la identidad y el dominio de nuestra territorialidad. Los elementos culturales los vamos a constituir entonces en consecuencia este primer pueblo convertido en nación. Y ese pueblo a quien le arrebataron la independencia y la soberanía, las libertades nacionales, en el 18 de marzo de 1861, cuando cesa el Estado, cesa el enhestar la bandera tricolor todos los días, va a reclamar con las armas, con la conciencia y con la voluntad la restauración de la República. Pero es la nación que hace la guerra para construir el Estado, para que el Estado direccione las aspiraciones de cada uno de nosotros. Mil felicitaciones, General Matos. Agradecer todas las enseñanzas que usted nos ha dado a todos y nos sentimos profundamente honrados. Y su nombre y su obra honra a las Fuerzas Armadas. Muchas gracias. Que la realidad social es el objeto de la historia. La realidad social, todo el entorno dinámico, nacional, constituye la realidad social en los distintos estamentos, sistema productivo, etcétera, cultura, etcétera. Y el objeto de la historia viene siendo los grupos humanos. Por eso que bien al contraste que la nación persistió, aunque se haya cercenado la República, pero la nación estaba viva, y esa fue la que hizo la restauración de la República y nos tiene al presente aún, sécula seculor. Águila, aquí están sus pichones. Quiero finalizar porque ha habido la omisión de dos personajes de la restauración que es necesario que digamos quiénes son, porque posiblemente hay diferentes opiniones sobre esos dos personajes. ¿Quién fue el héroe? ¿Quién fue el Duarte de la restauración? ¿Cuál fue el patricio de la restauración? Santiago Rodríguez. Un aplauso a Santiago Rodríguez. Santiago Rodríguez, junto a 14 compañeros más, 14, se juntan, suben al cerro, a un cerro en las lomas de David. Las lomas de David, donde se encuentra el cerro Cabotillo. En ese cerro, Santiago Rodríguez y 14 más, entre los cuales
no estaba Luperón. Ese es el otro personaje que quiero hablar. Importante personaje de Gran Luperón. Pero lo importante del caso es que Luperón es grande en la restauración. Pero Luperón no es el hombre de Capotillo, no es el hombre del 16 de agosto de 1863. En el 1863, en el mes en que se ocurre el izamiento de esa bandera en el Cerro de Capotillo, en las Lomas de David, Santiago Rodríguez es el líder. El 15 de septiembre, digo el día 6 de septiembre, varios días después del 16 de agosto, el 6 de septiembre aparece ese joven en Santiago con una espada, la punta enganchada en una tusa. Por eso le decían, ¿cómo le decían? El hombre de la folla. El héroe de la folla. De la folla. Pero lo que tenía en la punta del sable era una tusa. El día 6 de septiembre, ahí es que aparece ese joven Luperón. Y de ahí en adelante tenemos a nuestro héroe Gregorio Luperón. Pero lo que queremos aclarar, Santiago Rodríguez es el hombre de Capotillo. Luperón es de los combates del 6 de septiembre de Santiago de los Caballeros. Para que vean que son dos personajes que hay que tener presentes y no confundirlos, porque ¿cuál es la efigie? ¿Cuál es la figura que aparece los 16 de agosto? Gregorio Luperón. Está bien, pero debería ser el Luperón, el hombre del 6 de septiembre, que fue una gran batalla que se inicia el 6 y continúa durante el 7, el 8, el 9, el 10, el 11 y el 12, y lo verán ahí en ese libro, como va progresivamente sucediendo los acontecimientos, cronológicamente. Y con esto, el 16 de agosto y el 6 de septiembre, lo que quería es aclarar el personaje del 16 de agosto, Santiago Rodríguez. Luperón aparece como un gran, fue un muchacho, un joven, y ahí, a partir de ese momento ya Luperón, 23 años. un jovencito, general Luperón a partir del 6 de septiembre. Es decir, que eso es lo que quería aclarar, eso es lo que Luperón. Antes de cerrar, debemos puntualizar que el hombre grande de la batalla de Santiago por la restauración, porque el lugar designa el nombre de la batalla, es la batalla de Santiago del 6 de septiembre. El hombre grande ahí no es Luperón, es Gaspar Polanco. Pero no le podemos regatear. No le podemos regatear, naturalmente, el papel que hizo Luperón, y a partir de ahí, claro, empieza una carrera rutilante. Hay que hacer también una anotación en el caso de Santiago Rodríguez, que usted destaca muy bien el 16 de agosto. Pero decir que Santiago Rodríguez tenía planificado esto, que se iba a dar los acontecimientos de la restauración, iniciaron el 27 de febrero del año de 1863. Norberto Torres se dio un humo patriótico, que develó el movimiento ante una acción de un español que le llamó hermano. Sí. Tú vas a ver. Y él dijo: yo hermano tuyo, tú verás lo que te va a pasar en unos días. Sí. Eso está en el libro. Ese hecho trajo como consecuencia que lo que estaba pautado para el 27 de febrero de 1873 terminara el 16 de agosto de ese mismo año. Esa gente casi lo desaparece porque entraron a aduanas. Sí.
los españoles detectaron el movimiento y terminaron una parte en Haití y otra parte en Guayubín y otros lugares. Era lo que quería aclarar. Y otra cosa, en ese instante del 27 de febrero, Luperón era parte de la dotación de hombres de Santiago Rodríguez, y Santiago Rodríguez lo tenía de puesto en Sajoma, en Santiago Rodríguez. Ahí él estaba, en San José de la Mata, en San José de la Mata estaba Gregorio Luperón como parte de la fuerza de Santiago Rodríguez. Entonces, yo me encontré como familiar de Santiago Rodríguez y dije, pero Juan, es que le faltan hombres a Santiago, le faltan mujeres a Santiago, háganme a mi parte de la familia, porque yo sabía hablar de él. Así que, señores, muchas gracias. Yo quiero señalar algo más sobre Santiago Rodríguez, sí, porque ese es un gran héroe, un hombre ético, un hombre valeroso, y a él le debemos, por su importancia social, por su prestigio en la región noroeste, porque la guerra restauradora empieza siendo una guerra de la línea, y detrás de Santiago Rodríguez está esa gran convocatoria, donde participan los hombres de la línea noroeste. Ahora, Santiago Rodríguez tiene una página gloriosa cuando, frente a los crímenes de guerra, de matar presos y heridos, se retira, porque eso no fue la guerra que él pensaba. Por eso hay otra cosa. hay una tesis de que debe ser declarado el padre del derecho humanitario de guerra. Sí. Digo, derecho internacional humanitario. Sí, el DICA. Hay otra cosa, escúcheme, señores, que uno a veces se emociona. No permitan que le vendan nuevos padres a la patria. Sí. Resulta que el que desvela a sus héroes termina adorando a cualquiera. Si usted permite que le cambien un héroe por otro, usted se jodió. Es como que a su casa llegue alguien y le diga que usted es su papá y que usted es su mamá, y que la padre suyo y mamá suya usted debe ignorarlo, eso no era su papá y su mamá. Entonces no se puede permitir que nadie venga a esta altura de juego a decirme a mí que lo que conocimos nosotros como padres, que lo hemos estudiado, no lo son. Hay gente que son extraordinariamente inmensos, gloriosos, gente que son muy amplios y que ellos en vida no iban a permitir eso. Así que nosotros lo que yo digo es... Permítame también no cerrar esta noche sin dejar la impronta a sus ojos del gran Ramón Matías Mella Castillo, ministro de guerra del gobierno restaurador de Santiago, a partir de que se instauró el gobierno presidido por Trujillo Sassi. Ese es el hombre del memorándum que se ha convertido en el manual de guerra de guerrilla, de cómo hacerle la guerra de guerrilla, cómo hacerle la guerra a los españoles, la guerra irregular. En el libro está una versión de un oficial español, de López Morillo. López Morillo dice, más o menos en el momento después de la muerte de Francisco Rosario Sánchez, en el inicio todavía no estaba todavía los combates, dice López Morillo que en esa época en la Torre de David se encontraban reunidos Santiago Rodríguez, Benito Conción, Ramón Matías Mella, y que Mella aconsejaba que cuando se iniciasen los combates, que no buscaran la manera que fueran muchos o pocos, sino que combatieran, pero nunca dándole frente al enemigo, hostigándolo y retirándose. Eso lo dice él más o menos en el 1862 en la Roma de David. Y Mella está aconsejando al grupo, porque era una conspiración que había. Entonces Mella decía cómo se debe combatir a los españoles. El manual de guerra de guerrilla, que después va a salir publicado en el 1864, por ahí, no sé si pero a esa táctica de guerra le debemos nosotros los éxitos finales de la guerra restauradora. ¡Viva la gloria de los pueblos!